Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una interesante entrevista con el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Miguel Surum. Con él vamos a hablar del tema de la venta del terreno que ocupa hoy el canódromo famoso. Y también vamos a hablar del tema que ha concluido en esta semana en un debate importante sobre la ley de fideicomisos públicos y una adenda que se produjo al fideicomiso del desarrollo de Pedernales. En esta entrevista vamos a tocar detalles de cada uno de esos temas muy interesantes y vamos a decir hasta cierto punto preocupantes en cuanto a la situación que se viene debatiendo con cada uno de estos temas. Les invitamos a que se mantengan ahí, que nos acompañen y que pongan atención a estas importantes declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Miguel Surum. Acompáñenos. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva Secretaría General. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y de nuestro partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Bueno, saludos. Miguel Surum, presidente del Colegio de Abogados. De nuevo aquí con nosotros, Surunda, saludándote y dándote la bienvenida en este nuevo año. Yo le digo a los amigos que espero que el nuevo año le vaya mejor que el que pasó, porque el que pasó ya no importa y el futuro es incierto. Entonces vamos a vivir la realidad. Entonces te damos la bienvenida, Surum, para que nos acompañe en este programa prácticamente de inicio de año, que hay muchos temas de tipo legal, político que podemos tratar contigo. Bienvenido, Surum. Gracias, Héctor. Tú sabes que para mí es un honor, una honra
volver a mi casa. Exacto. Donde un hermano que conozco desde hace muchísimos años, pues yo puedo ser tu hijo, pero a pesar de eso, te conocí a muy temprana edad para que la gente no piense mal. Exacto. Yo soy de los que piensa siempre en el poder de las energías positivas. Yo soy un hombre creyente. Yo creo que al final del día uno tiene que dominar lo que es la preocupación por los problemas. Claro. Muchos de los problemas se los genera pues uno mismo. Y lo único que hay que hacer, la fórmula ideal para triunfar, es el trabajo. Así es. Es lo único que uno puede hacer. Y este año hay que trabajar. Como dicen en el campo, el que siembra cosecha. Siempre. Pero siempre hay que sembrar. Zuru, mira, quise que tú vinieras al programa, a esta entrevista, por varios temas. Y vamos a comenzar con el primero. Tú has sido muy persistente en la denuncia con el tema del canódromo, que se produjo una venta que beneficia a una compañía del actual ministro de lo que es el Ministerio de Vivienda. Y hay serio cuestionamiento a la forma, a la parte económica, porque se dice que se vendió el actual canódromo a esa compañía del ministro de Vivienda por más de 200 millones de pesos y entonces se está adquiriendo otro por cerca de 500 millones. Explícanos bien cuáles son esas inquietudes, esas denuncias que tú has venido haciendo y cómo las has sustentado. Mira, lo acontecido con el solar del canódromo El Coco, que tiene una extensión de aproximadamente 153,000 metros cuadrados, que pertenece al Estado Dominicano, independientemente de que esté a nombre del Banco Central, pues es escandaloso y es un reflejo fiel del nivel de degradación a que hemos llegado como sociedad, donde el robo, la corrupción, impera con total impunidad, obviamente siempre dependiendo de quién la realice, porque nunca en la historia republicana de nuestro país, en un solo acto administrativo, nunca se habían sustraído, evadido 15,000 millones de pesos por lo menos en esa transacción. 15,000 millones. 15,000 millones. Vamos a hablar. Explícala a ver. Vamos a hablar en contexto. En el 2017 parece que hay una especie de entramado a lo interno del Banco Central que en coordinación con el señor Bonilla, pues logran iniciar un proceso de pública subasta fraudulenta, que comienza con la oferta por parte de esa entidad de ese inmueble sobre la base de datos engañosos, datos erróneos, datos que, digamos, restringen, limitan lo que es el interés del público. No es lo mismo que se publique que hay un inmueble de 153,000 metros cuadrados en un área de mucho desarrollo ocupado, así mismo dice el anuncio, ocupado, que un inmueble disponible para quien lo quiera adquirir. Porque ocupado en la psiquis de quien está leyendo la información es que está invadido. Y nadie compra problemas, mucho menos nadie invierte 300 millones de pesos para ganarse un problema. Claro. Eso es lo primero. No informaron, no establecieron el detalle de que quien lo ocupaba era quien lo estaba vendiendo. Porque quien lo ocupa es el Estado. Y si el Estado te vende, te lo va a entregar. Porque es quien lo ocupa. Porque es el dueño. Es el dueño. Pero ¿quién tenía la información privilegiada de que quien lo ocupaba es el dueño? Okay. Carlos Bonilla, que es el único que hace a través de la empresa, de una de las sociedades que está a su nombre, de una, de muchas, pues es quien hace la oferta inicial. Ya tú quieres decir que la compañía que hace la oferta y prácticamente la adquiere tenía conocimiento de que esos terrenos eran propiedad del Banco Central y estaban ocupados por el banco, por el gobierno. No. Solo él, los otros no tenían esa información. Yo no digo eso. Yo digo que previamente a que se iniciara el proceso, se planificó, se orquestó la trama para realizar la transacción, que es distinto. Sí. Lo que tú me estás diciendo es que alguien escucha una información que es distinto a que yo me reúna con determinados funcionarios y planifiquemos cómo despojar
al Estado Dominicano de un activo que ronda los 16.000 millones de pesos por la bagatela de alrededor de 293 millones de pesos. Perfecto. Utilizan la compañía CBS Development, SRL, que es quien hace la oferta, pero quien adquiere al final es otra compañía. Otra compañía. Porque esa compañía CBS Development fue liquidada porque tuvo un conflicto con adquirientes de inmuebles construidos por esa sociedad y condenada al pago de 50 millones de pesos. ¿Qué hace? Él simple y llanamente la liquida. El Banco Central, a sabiendas de que la empresa ya no existe, se parapeta en que supuestamente el proceso inicia en el 2017, cuando en realidad se trató de una venta directa, una venta sin ningún tipo de proceso, porque no es lo mismo que yo haga una transacción o reciba una oferta de la empresa X y que al final, como Estado, termine vendiendo a la compañía Z. Peor aún, estamos hablando de un inmueble donde el precio fue fijado ex profeso de mala fe en 1.800 pesos el metro cuadrado, cuando la media por la zona ronda entre 15.000 y 30.000 pesos. Ojo, la empresa, hay una ferretería Ferremax, que recientemente adquirió un inmueble en esa misma zona, en la avenida República de Colombia. Lo adquirió, señores, a $1.800 el metro cuadrado. Pero solo, y si el Banco Central va a hacer vamos a decir, una licitación, un concurso para vender esa propiedad, eso no va precedido de una tasación. Es que eso es parte de lo que fue el entramado. Okay. Yo estoy seguro porque que cualquiera vaya a vender un terreno y lo primero que hace es una tasación. Pero obviamente, hay que no cuadra. Toda la documentación que nosotros la solicitamos recientemente y solicitamos al Banco Central que nos entregara toda esa documentación, lo que terminó entregando es simplemente el contrato de venta. Pero ¿qué sucede? Porque las cosas no se quedan ahí. Exacto. Porque él no se conformó con eso, no se conformó con hacer una transacción de grado a grado, de un inmueble prácticamente a un 10% del monto, de engañar al público referente a las condiciones reales del inmueble, de que no estaba invadido, sino que quien lo estaba vendiendo era precisamente quien lo ocupaba. Y que por vía de consecuencia de que se vendiera, se iba a entregar. No. Es que el ministro, para pagar los 200, parte del precio, específicamente 210 millones de pesos, pues adquiere un financiamiento con el Banco del Estado Dominicano, con el Banco de Reservas, con la garantía del inmueble. Para que ustedes tengan pendiente el nivel del escándalo. Pero no es solamente las cosas se quedan ahí. No estamos hablando solamente de que es un inmueble que vale, en el peor de los casos, 15.000 pesos el metro cuadrado, con una subvaluación de 15.000 millones de pesos, que es anulable mediante una demanda en lesión, porque la lesión en perjuicio del Estado Dominicano pues supera esa fracción mínima que establece el código cuando una parte vende un inmueble y lo vende por debajo del valor. No solamente se detuvieron ahí, sino es que estamos hablando de una transacción donde en esa sola transacción se ganó 15.000 millones de pesos. No. Estamos hablando, en algo peor, de que lo compra con el dinero del Estado Dominicano, y el dinero del Banco de Reservas, sin que se conozca la fecha, el nivel de transacciones comerciales de esa compañía que pudiera hacerla calificar para un financiamiento de esa naturaleza, tomando como garantía el mismo inmueble que le compró el Estado Dominicano. Pero tampoco las cosas se quedan ahí. Repito, con otra empresa distinta a la que hizo la oferta que supuestamente fue aceptada por el Banco de Reservas, por el Banco Central. Por el Banco Central. No, es que 30 días después de haber suscrito el contrato, obtiene la luz verde, la autorización para que el SEA le transfiera a él otro inmueble, a él no, al Estado Dominicano,
valorado más o menos en 2.500 millones de pesos por ahí, por la... Es el que habla de Perobrán, por ahí. Por la circunvalación. A la circunvalación. Donde va a estar establecido el nuevo canódromo. Okay. O sea, estamos hablando que el Estado Dominicano se desprende de un inmueble en 300 millones y invierte otro inmueble cuyo valor está en 2.500 millones de pesos, pero no solamente se detiene ahí, el mismo ministerio que compra, que dirige, el mismo que está beneficiado con la operación de Canódromo El Coco, es que contrata a la compañía de ingenieros para construir el edificio donde va a funcionar el nuevo canódromo. El nuevo canódromo. Y adelanta 30 días después la friolera de 210 millones de pesos. ¿Qué indigna eso? ¿Qué tanto estupor nos causa? Un ministro adquiere un inmueble, él mismo garantiza que el Estado lo entregue a su compañía privada y garantiza que el Estado invierta 3.000 millones de pesos en sustituir ese activo, peor, por otro activo que va a implicar, número uno, el funcionamiento en un área que no está diseñada desde el punto de vista de la permisología, uso de suelo para que funcione una instalación de esa naturaleza que por lo regular es bastante contaminante. Le va a dificultar también el acceso a la ciudadanía, porque imagínate tú la ciudadanía que antes, a través del metro y de un carro, pues podía llegar perfectamente al canódromo, va a tener que ir a circunvalación, con todos los inconvenientes y las situaciones que puede atravesar. Todo para que un funcionario, un ministro, se beneficie a través de una transacción con 15.000 millones de pesos, pero todo a la luz de todo. Y no pasa nada. Bueno, Surú, ya entendimos la explicación de todo el proceso. Entonces, y yo te voy a pedir con el permiso tuyo, vamos a hacer una pausa. Entonces, tú nos vas a explicar cuando retornemos qué tú has hecho, qué tú esperas, qué es lo que hay que hacer ante esta denuncia que tú estás haciendo. Con el permiso tuyo vamos a pausar. Pausamos. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva secretaria general. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y de nuestro partido
PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica. Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera, cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja por la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate. Surún, quedamos entonces, ya tú nos explicaste todo el proceso de la denuncia, bastante grave, y tú decías que le había mandado una comunicación al Banco Central. ¿Qué otras acciones ustedes han llevado a cabo y qué tú esperas? ¿Qué tú pides? ¿Qué demandas tú ante las autoridades de lo que tú estás denunciando? Nosotros hicimos una labor de digamos, denuncia ciudadana, sí, de manera pública a través de los medios de comunicación. Hicimos las investigaciones correspondientes y ya depende de las autoridades pues actuar en una dirección o en otra, porque para eso están las autoridades del Ministerio Público. En este caso, tú sabes que uno como ciudadano no puede permanecer pasivo ante situaciones de esa naturaleza, y nosotros lo que hicimos fue establecer cada uno de los detalles de una transacción escandalosa que en cualquier lugar mínimamente organizado, supongamos cualquier país, hasta en Haití, hubiera generado la repulsa general, la destitución de ese funcionario público y el sometimiento correspondiente. Aquí ha acontecido todo lo contrario, porque recientemente inclusive hasta ingenieros encabezados por el expresidente del CODIA, pues estuvieron denunciando las irregularidades acometidas por ese ministerio en materia de las licitaciones que había celebrado. Y uno tiene que suponerlo porque alguien que es capaz, como ministro, es que yo no recuerdo un ministro que haya tenido la valentía de firmar él la adquisición de un contrato, de un inmueble, un contrato de venta, donde él adquiere un inmueble. Y peor aún, el tonto, estúpido, absurdo, escandaloso, el método de defensa de que eso lo hicieron en el pasado las autoridades pasadas, como si un robo es robo por quien lo comete, no por quien en principio se beneficia de manera principal. O sea, es como si me estuvieran diciendo que el corrupto más grande de este país, del pasado gobierno, fuera ministro, no puede ser procesado porque se cometió en el pasado gobierno, pero el principal es ese ministro. Okay. Peor aún, el acto mediante el cual hubo la transferencia de esos derechos fue en el presente gobierno, cuando ese ministro era ya ministro, cuando esa persona era ministro. ¿En qué año viene siendo? En 2020, octubre 2021 del 2020 se firmó el contrato. Ok, y todo siguió a partir de ahí. Perdón, de 2021. De 21. De 21. Siendo normal. O sea, todo siguió. Peor, quien hace la oferta de una compañía que fue liquidada. Pero también de un ministro que haga una operación de ese tipo con su compañía, también hay un problema de ética muy fuerte. No, hay un problema
inclusive. Porque eso da prevaricación por donde quiera que tú lo veas, porque evidentemente el único que puede garantizar que sea desocupado el inmueble es el ministro. Imagínate. Es el ministro, que me duele mucho ver la simulación con que el director de Intran le anunció a este país que por los abusos que se habían cometido en el canódromo lo iba a desalojar y a demoler. Y uno de tonto alabó y dijo, bueno, qué gran héroe de los derechos fundamentales. Héroe de derechos fundamentales, copartícipe de todo lo que, de esa barbaridad, de esa operación fraudulenta, que representó para el Estado por lo menos 15.000 millones de pesos. Y digo 15.000 millones porque Carlos Bonilla Sánchez llamó a un conocido mío, propietario de inmuebles por ese lugar, estamos hablando de hace 8 meses, Sí. para ofertarle comprar ese inmueble a 15.000 pesos el metro. Esa es la información que tú tienes de ahí, que tú haces un estimado. No, si yo tomo como referencia el precio de metro cuadrado por la zona, aquí, los que me están escuchando lo pueden llamar y verificar. Es mucho más. Señores, pero ¿en qué parte de la capital o del país el metro está a 1.800 pesos? No. Pero por Dios. Pero yo veo también en eso que tú dices, el hecho de que la operación concluya o se haga la transferencia en pleno ejercicio de tú como ministro, es un problema ético serio, porque se supone, y esto por la experiencia que uno tiene de administración pública, desde que a ti te dan un puesto, todo lo que es tu compañía, tú paras las operaciones de tu compañía. Pero hay algo peor. Pienso yo, ¿verdad? Que eso es lo que hace. Hay algo peor, que tiene que ver con lo que es la sensibilidad y lo que es la vocación de servicio del funcionario como tal. En ese inmueble se pudieron haber construido 4.000 apartamentos del programa Vivienda Feliz. Ok. ¿Tú sabes quién es el encargado del programa Vivienda Feliz? El mismo ministerio, ¿no es? Claro. Claro. Porque O sea, hermano, un inmueble que pudo haberse utilizado para darle viviendas aproximadamente a 4.000 familias dominicanas, de las 100.000 que están en lista de espera. Y tú lo utilizas para tú sacar beneficio en una operación de desarrollo inmobiliario, para venderlo y sacar miles de millones de pesos a costilla del Estado. Sí. No, pero si no. También sigue habiendo un problema ético también. Para ponerlo más suave también. Para ponerlo más suave. Más Tú suave. lo estás ayudando. No, porque yo conozco que usted como funcionario, como persona, cuando te designan en un puesto, tú tienes una compañía, lo primero es que tú paras las actividades de la compañía. Y lo que estamos diciendo... eso es lo normal. Mira, no tiene que pararla. No, es lo normal, porque es un problema ético. Pero cuando esa compañía hace operaciones con el Estado, vendiéndole bien, pero por Dios. No, eso no se puede permitir. Por Dios. Y un contrato de venta, o sea, que yo te diga a ti, y tú y yo digamos, mira, yo estoy vendiendo ese solar. Ah, mira, me gusta, yo te lo voy a comprar. Hasta que no haya un contrato, eso lo sabe todo el mundo. Claro. No hay ningún tipo de obligación. No, y yo te insisto en lo ético, que aún lo haya hecho desde la administración pasada, de que a ti te nombran, todo lo que son operaciones de la compañía, la que tú eres dueño, tiene que cesar. Ahora, Por un problema ético, ¿eh? Yo lo que sí Porque le digo, ¿quién duda? Yo lo que sí le digo a él y a todos, que trabajen mucho para que ocurra la reelección. Que no haya un cambio de gobierno, porque si vienen nuevas autoridades, a pesar de las complicidades que hay, van a haber mucha sed de que se investigue, porque ya hay un precedente. Si yo fuera a dar un consejo, mira que yo conocí su mamá, la mamá del ministro, cuando fue vicealcaldesa, creo que fue junto con Peña Gómez, en el ayuntamiento de la capital, porque era dirigente del PRD, y su papá también. A una persona joven como esa, tú sabes que si yo fuera a dar una recomendación, si a mí me pidieran una opinión, yo dejara sin efecto esa operación. Por un problema ético, ¿eh? Yo le mandé a decir a él, con un amigo que tenemos en común, que me llamó, mira, yo no tengo nada con él, yo no voy a hacer nada, yo no voy a interponer ningún tipo de querellamiento ni de nada, porque yo estoy bastante ocupado con el problema de mi candidatura, mi labor en el colegio y otras actividades porque yo no doy para todo, o sea, para eso está el Estado. Y le mandé, dile a él
que a él le conviene desistir de eso. Es decir, que se equivocó. Que tú coincidiste con lo que yo estoy opinando. Totalmente, lo mandé a decir. Pero ¿qué va? Él va a dar No, porque uno, por su juventud y su cosa, tiene el derecho a cometer errores. Uno que ha pasado por el Estado. Que eso es un problema, hermano. Él se está comprando un problema. Mañana este gobierno sale del poder, en un año, sale del poder. Y al primero que lo van a cuestionar es a él con esa operación de por Dios. Y que hay un problema ético, que te digo. O sea, es más, si te nombras ministro, tú... Es que eso es entonces hay otro problema. O sea, en esa operación ético. no hay que hurgar mucho, ahí está todo. Bueno. ¿Y qué más tú has hecho después de eso? Tú dijiste que mandaste comunicación al Banco Central. Investigación, yo recolecté toda la documentación y hice la denuncia correspondiente en los medios de comunicación, más nada. Esa cuestión. Ese es mi trabajo como ciudadano. De cumpliste con el rol de la denuncia. Ya, punto. Bueno, vamos al otro tema ahora, Surún, y vamos a tener que pasar de nuevo, pero yo quiero que tú comiences por aquí. Con el tema de los fideicomisos, yo vi tus declaraciones de que decía que ahí había un problema de tipo constitucional. Tú sabes que el tema de los fideicomisos, el pueblo común, a mí me ha tocado, y el pueblo le llama de que la ley de los negocios del gobierno, oye, ¿cómo le llaman? En un titular el pueblo lo descifra de esa manera, porque es la percepción que se ha creado. Tú dijiste que eso caía en lo inconstitucional y hiciste una seria observación. Yo voy a querer que después de la pausa tú me digas, a raíz de que se aprobó y ahora se convocó a la extensión de la legislatura, en la situación que estamos ahora, ¿qué tú piensas de lo que se aprobó y cómo va el proceso hasta ahora? ¿Cómo tú lo evalúas? Con el permiso tuyo. Pausamos. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva secretaria general. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y de nuestro partido, el PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETER en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETER, uniendo el país con energía.
la pregunta en el aire, Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, de la ley de los negocios o fideicomiso. Mira qué sucede. ¿Qué tú piensas? Mira qué sucede, hermano. Hay que decirlo. Muchos dominicanos albergamos la esperanza de que las propuestas de cambio, de transparencia, de eficiencia en el manejo de la cosa pública, de personas que en la oposición se caracterizaron por denunciarlo todo de manera eficiente, de manera, en muchos casos, en un 90% objetiva, pues iba a traducirse en una eficientización del manejo de la cosa pública. ¿Qué hemos visto? Que este gobierno, en lugar de rechazar, de terminar las malas prácticas, las prácticas corruptas del pasado gobierno, pues las ha acentuado. Y una práctica ilegal, una práctica inconstitucional, donde se realizaron todo tipo de actos clandestinos de manejo de recursos públicos en el pasado gobierno a través de fideicomisos ilegales, donde nadie sabe lo que ocurre ahí, tal y como lo denunció el presente gobierno, pues lo que ha implementado ha acentuado y ha confiado prácticamente el manejo de la cosa pública de manera colosal al instrumento de los fideicomisos. Pero fideicomisos donde única y exclusivamente se constituyen para obtener financiamiento clandestino, financiamiento no sujeto a registro a través del Departamento de Deuda Pública. El mecanismo que le permite al gobierno no solamente crear un Estado paralelo, sino crear un mecanismo de financiamiento y de obtención de recursos públicos al margen de la necesaria fiscalización. Eso se plasmó, se verificó con los escándalos de Punta Catalina, los escándalos de Propedernales y el último escándalo, que es la presentación de un proyecto de ley de fideicomiso público que, entre otras cosas, excluía todas las operaciones de compras, contrataciones, servicios, emisión de deudas por parte de esos fideicomisos de la ley 340-06. Y es después de que la sociedad se levanta y objeta ese proyecto de ley en varias partes, no solamente en el problema de la falta de transparencia con la exclusión de la ley 340, donde uno le dio mucha pena ver a reputados comunicadores y abogados también, y algunos abogados, inclusive al abogado que uno creía que era una especie de árbitro y garantía de la transparencia en materia de compras y contrataciones, me refiero a Carlos Pimentel, que debió haber sido un árbitro, exponiéndole al país una serie de incongruencias, falsedades, como es el hecho de que eso se garantizaba. Con el espíritu. No, con el espíritu y con los principios, lo cual que todos sabíamos que era mentira. Porque ¿por qué reglamentar a lo que ya está reglamentado en virtud de un decreto? Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, pero peor, las cosas no se quedan ahí, porque ese mecanismo de fideicomiso, que en esencia constituye una renuncia y una traición a lo que es el mandato que ha otorgado el pueblo dominicano a las presentes autoridades de que administren eficiente y transparentemente la cosa pública. Y en lugar de eso, le están confiando a empresarios cuyo historial en un 99% de los casos se ha caracterizado por el saqueo de todos los recursos que se le han entregado. Porque esa clase empresarial que administran esos activos y que lo van a administrar, lo único que sí pueden garantizar son muchos recursos para la campaña de reelección, porque en el fondo eso es lo que se busca, es la emergencia que hay, tan emergencia que el proyecto de ley de fideicomiso es un proyecto de ley de carácter orgánico,
en virtud de las disposiciones del artículo 112, por varias razones. En primer lugar, porque modifica lo que es toda la estructura del Estado Dominicano como tal. Verifica, modifica, establece, toca lo que es el sistema de inversión y planificación pública. ¿Te refieres ahí al presupuesto? No, me refiero al fideicomiso. Sí, no, que tiene que ver con lo que tú Inversión dices, pública. La inversión pública Estamos tiene que ver hablando con el de activos, presupuesto también. Un activo Sí. es una inversión, un valor. Correcto. Tiene un valor determinado y tú lo estás entregando. Claro que Además, la inversión. Sí. Pero peor aún, establece un procedimiento sancionador. Cuando tú estableces en una norma un procedimiento sancionador, estamos hablando de derechos fundamentales que también están tipificados y establecidos en el artículo 112. Correcto. Y por vía de consecuencias es ley orgánica. ¿Cuál fue la instrucción del gobierno? Que se aprobara como ley ordinaria, violando y dando un golpe de Estado institucional a lo que es el procedimiento establecido para la aprobación de leyes. Golpe institucional que afectó de manera importante y radical lo que es la soberanía de una parte importante de la población que estaba representado en la matrícula que no la aprobó, que sobrepasaba más del 40% de los presentes. Sí, de diputados que representan al pueblo. ¿Qué representan? Me representan a mí. Correcto. Y la ley dice, la Constitución dice que cuando se va a aprobar una norma que afecte determinados elementos que trastornan de manera importante lo que es el funcionamiento, la estructura de la sociedad y el Estado como tal, y mis intereses, pues debe ser aprobado por una mayoría especial, 2/3 partes de lo presente. En este caso, el gobierno presionó al Congreso para que hiciera trampa y de esa manera irrespetara lo que es la soberanía popular a través del irrespeto a los procedimientos establecidos para la aprobación de las leyes. Y eso llama mucho la atención y genera sospecha, porque no solamente lo que ocurrió ahí, en eso, que ahí sobrepasaron todas las fronteras que gobierno alguno haya sobrepasado, porque hay que decirlo. El presente gobierno se ha caracterizado no solamente por continuar las prácticas corruptas del pasado, las prácticas fraudulentas del pasado, rebasar todos los parámetros en materia de escrúpulos, no, sino que ha acentuado y ha llegado a límites impensables, porque nunca, en los 20 años del PLD, nunca ese gobierno se atrevió, óyeme, a aprobar una ley orgánica como ordinaria, nunca se atrevió a hacerlo. Y siempre que venía el momento, siempre en esos casos ellos llegaban a un acuerdo. Algún acuerdo. Y eso se suma a la llamada que se recibió en el Senado al momento de la discusión para quitar la ley 340. Evidentemente ya hay gato entre los macutos respecto a los bienes y activos del Estado Dominicano. Se pretende entregarlos, regalarlos a precio de vaca muerta, privatizarlos, que llama mucho la atención, por ejemplo, el director de compras, que lo lamento mucho, mintiéndole al país por un salario, por un puesto, por poder, traicionando a la gente que tanto confía en él, mintiéndole primero con respecto a la ley 340, pero apoyando un instrumento que va a destruir, desguazar al Estado Dominicano como tal, y al final del día es para obtener los recursos necesarios para el proyecto de reelección del actual presidente de la República, porque es la única cosa que uno entiende. Proyecto de elección que se vio plasmado, por ejemplo, porque ellos dicen que no se va a privatizar. Ah, pero la fiduciaria emite bonos. ¿Y cuál es la garantía de los bonos? El activo. Y si no lo pagan, ¡fuap! Y la garantía que tú dices que es el activo y detrás del activo es el Estado. Peor. El Estado va a tener que pagar como quiera. Sí. Porque ese es el problema. El Estado no va a dejar perder. Claro. Peor, el Pro Pedernales. Lo que está aconteciendo en el proyecto eso es una cosa. En Pro Pedernales rebasa cualquier tipo de esquema antes visto en materia de corrupción administrativa. Lo último que vimos es una licitación, vayan ustedes a escuchar, para contratar un socio estratégico.
Explícame eso. Explica. Peor aún, y se denunció recientemente de que una de las fiduciarias involucradas Ajá. en ese fideicomiso de Pro Pedernales, donde el Estado invierte, que el Estado le construye los hoteles, le da la tierra, y los empresarios nada más se ponen ellos y es 50 y 50 de beneficios. Y tú sabes cómo son los beneficios de esa gente. Oh, sí, y libre de impuestos. No, y los beneficios de esa gente. Sí, pero con los le beneficios- cargan todo al Estado. No, que el propio proyecto con la adenda que yo vi última habla de que los beneficios estarán libres de impuestos también. Por siempre. Entonces, son situaciones No que, tiene que, óyeme, no tienen justificación alguna y que son un claro reflejo de hacia dónde vamos. Yo advierto una situación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ético, moral del presente gobierno, que en el presente año, por desgracia, posiblemente se acentúe su deterioro y podamos llegar a momentos muy difíciles que vimos en pasado gobierno del propio PRD, que en el tercer año todo el mundo, que hasta cheques sin fondo emitían. Y yo recuerdo que hay un banco muy famoso que quebró, y quebró de la noche a la mañana. Yo no quisiera ver mi país, que ellos entienden que está muy bien ahora mismo. Pero ese banco todo estaba bien. Todo estaba bien hasta que quebró. Y eso precisamente... Ahí existían todas las posibilidades. Héctor, pero hemos cogido 27 mil millones de dólares, de por Dios, ni una sola obra, sin Pero- mencionar los cuartos que se han cogido a través de los fideicomisos, mira- que nadie sabe, nadie no quieren decir. Mira, Zuru, yo que te oigo a ti con todas esas observaciones, he oído muchos sectores opinando. Yo lo que digo es lo siguiente: si esa ley es tan buena, ¿por qué no la someten al debate de todos los actores para que hagan sus observaciones? ¿Por qué hay que atropellarla? No, atropellarla no. ¿Pero por qué? Porque hay que, digo, conocerla de manera atropellada. Ahora, Porque, ¿qué? por ejemplo, mira, lo que tú dices de la ley 340, compra y contrataciones, negaban sobremanera que con eso no había problema. ¿Te recuerdas? mentira, sí, pero Pero espérate, y entonces ahora la colocan, pero la colocan ahora, ¿verdad? En la y le modific- quitaron los principios. Pero, no, pero dejan que para cada fideicomiso haga su reglamento, pero si la ley tiene su propio reglamento. Bueno, ¿Por qué tú no dices, se aplica la ley 340 con su reglamento? Que como está Creo que- en el redavial. No, ellos le dejaron el párrafo que dice que cada fideicomiso elaborará su propio bueno, ellos reglamento. podrán tener su propio reglamento, pero que lo escuchen los empresarios que van a manejar pero eso, venga. van a estar violando la ley, porque una ley y un reglamento ¿Entiendes? Emitido por un ente público no puede ser revocado por un reglamento particular. Claro. Todo reglamento, ese reglamento que vaya a aprobar cada fideicomiso tiene que ser de conformidad con la ley 340 y su reglamento, que precisamente ese era el objetivo. Por eso ese párrafo está de más. Se quedó ahí porque el plan era colocar principios y no se le dio el plan. Sí. No se le dio el plan ni a Carlos Pimentel, que me dolió mucho lo que hace un cargo de una persona. O sea, Porque mira, Surún, ellos han sido sinceros en decir las cosas. Cuando se habla de la ley 340 y de los reglamentos cada uno, esos funcionarios que hablan, en vez de representar al Estado, representan a los grupos económicos cuando hablan, porque ellos dicen, es que el sector privado no se puede someter a la rigidez de la ley de compra y contratación. Ellos te están diciendo que hay que flexibilizarla para ellos. Eso es lo que te están diciendo. Pero- y ellos lo dicen porque no lo esconden, no, lo el dicen. director de compras y contrataciones, y hago mucho hincapié en él porque muchos confiamos en que iba a conservar su calidad de árbitro. No, él dijo textualmente que la ley 300 mintió, se le aplicaba. Y peor aún, o sea, que las leyes de fiscalización, porque mienten. Ese es el problema. Mienten, porque ¿cómo tú ves a un director de compras y contrataciones decir públicamente que los actuales fideicomisos sin ley no están sujetos a la ley 340, no están sujetos a la ley de fiscalización de del Estado Dominicano de manejo de recursos, de por Dios? Solo fue que hubo una línea de gobierno de salir a defender la ley de fideicomiso. Y Bueno, cada funcionario pero salió. ¿a qué costo? Ese Él, es que el viene tema. de la sociedad civil, que uno Bueno, entendía cierta independencia. Se dividieron porque hay dos que opinaron en contra. No, y quedaron mal todos. Todos. Porque entonces viene la Cámara de Diputados y le quita los principios y nos da la razón a los que denunciamos Es así. esa atrocidad.
Durón, terminamos la entrevista. Lamentamos no poder hablar de tu candidatura. Para la próxima vamos a hablar de tus aspiraciones. Ya ustedes, sí, vamos a hablar de lo que hay que hacer en el municipio. De tus aspiraciones, alcalde de Santo Domingo Este. Por la fuerza del pueblo. Ah, pues ya usted está por ahí. Eso. No, es que yo siempre... te quiero decir que ya tiene por dónde va a canalizar las aspiraciones. No, y además yo siempre, de manera particular, todo el mundo sabe la cercanía que yo siempre he tenido con Leonel Fernández. Yo lo sé que sí. Bueno, Suru, muchísimas gracias. El tema está muy interesante. Seguirán los debates. Seguiremos invitándote para debatir estos temas. Bueno, gracias y estaré siempre a la orden. Y yo espero que cada quien entienda que los demás tienen derecho a opinar. Pueden tener diferencias y opinar. Y no hay que ponerse guapo ni nervioso por eso. Hay que escuchar a la gente. Gracias, Turú. Un abrazo. Pausamos. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica. Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera, cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja con la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva Secretaría General. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y de nuestro partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea.
Después de la interesante entrevista con el doctor Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, vemos cómo en la semana continúa el debate sobre el famoso proyecto de ley de fideicomisos públicos y también sobre la adenda del proyecto o de la ley de fideicomiso del desarrollo de Pedernales. En esta semana, el presidente de la República, mediante decreto, produce una extensión de la legislatura, es decir, de las reuniones de la Cámara de Diputados y del Senado, porque están todos estos temas pendientes, además del famoso proyecto de reforma a la ley electoral. En cuanto al tema del fideicomiso, nosotros queremos aprovechar este comentario para señalar lo siguiente. Lo primero, que es interesante que se entienda que más que oponerse a la ley de fideicomiso o al instrumento que utiliza el gobierno para propiciar inversiones, participación del sector privado en planes de desarrollo, en manejo de bienes del Estado, no es una oposición que hay, no es una negativa, no es un boicot, son críticas, y críticas que hay que escuchar, porque las críticas que se han generado hasta ahora en algunos puntos han hecho que se provoquen modificaciones, lo que quiere decir que las críticas han sido constructivas, pero faltan más. Y yo creo que el gobierno dominicano, que es el que más interesado está en estos proyectos de ley, debe propiciar vistas públicas, escuchar a los sectores para que entre todos podamos sacar un proyecto confiable. Para hablar de confianza, que de eso es que hablan los fideicomisos, confianza entre las partes. Y la primera confianza hay que dársela al pueblo dominicano a través de los diferentes sectores. Y el mejor ejemplo de por qué hay que oír a los sectores que cuestionan, que critican, que llaman la atención sobre estos temas, el mejor ejemplo se dio con los ecologistas que cuestionan la adenda que se le está haciendo al proyecto o a la ley de fideicomiso de Pedernales, que se está haciendo la adenda número 3, que plantearon de que áreas protegidas estaban dentro de las parcelas que iban a ser traspasadas para el fideicomiso público de Pedernales. Se le negó la oportunidad cuando hablaron con los senadores y cuando hablaron con funcionarios del gobierno. Se produjo una reunión de urgencia donde instruyó el presidente de la República. ¿Y qué pasó? Que se produce una modificación porque tenían razón los ecologistas. Y todavía se lleva un acuerdo y no está claro ese acuerdo, porque se dice que previamente a pasar los terrenos hay que determinar áreas que pueden estar siendo áreas protegidas afectadas por esta decisión de la adenda número 3 del fideicomiso de Pedernales. Entonces, ese es un ejemplo claro de por qué hay que oír a todos los sectores. Porque si el proyecto es tan bueno como dicen los funcionarios del gobierno, ¿por qué la prisa? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué la manera atropellante con que se está conociendo? Yo creo que hay que entender que en democracia las críticas, las opiniones, hay que escucharlas, son parte del proceso democrático. Los funcionarios no se pueden sentir molestos, no se pueden poner agresivos contra el que le critica, porque a usted lo pusieron ahí como funcionario del pueblo dominicano. Y estamos hablando de afectación de bienes del pueblo dominicano. Y todos tenemos derecho a opinar. Ya se concluyó en la Cámara de Diputados con la adenda del caso de Pedernales. Se concluyó con la ley de fideicomiso que ahora vuelve al Senado. Bueno, pero escuchen la sociedad que mientras más la perfeccione, es mejor para todos. Porque esa prisa pone a cualquiera a sospechar, cosa que uno tendrá derecho a sospecharla por la forma como se está manejando. El interés no es boicotear, el interés no es estar en contra del desarrollo del país. El interés es que si usted va a afectar los bienes del pueblo dominicano, hay que blindarlo, hay que protegerlo, porque eso es propiedad del pueblo y no propiedad de un determinado funcionario que en una circunstancia hoy está en el gobierno, pero mañana no se sabe dónde va a estar. De manera que mi exhortación a los legisladores y a los propios funcionarios del gobierno, cójanlo con calma, actúen suave, con madurez, con prudencia, escuchen al pueblo para que entre todos podamos emprender leyes y acciones en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano y no de intereses particulares. No den pie a la sospecha, hagan las cosas con transparencia, hagan las cosas con prudencia, hagan las cosas
donde coloquen el interés del país por encima del interés particular. Esa es nuestra aceptación. Llegamos al final de nuestro programa, Así Vamos, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta otra entrega de su programa, nuestro programa, Así Vamos. Gracias por acompañarnos.